Primitive War. De Ethan Petus. Capítulo 11. Baño de sangre. La selva adquirió una amenaza nocturna cuando Sergei y los rusos corrieron hacia el sonido del tiroteo de los estadounidenses. Los animales aullaban por todo el valle, los pájaros graznaban desde las copas de los árboles, los insectos silbaban y parloteaban entre la maleza. Sergei anhelaba los cielos abiertos de las llanuras aluviales, la luz de la luna reflejada en la superficie de los pantanos primigenios. Una energía ansiosa se filtraba desde sus huesos y su dura coraza comenzó a desmoronarse. Sergei había anhelado el combate desde que había visto la brutalidad de la violencia durante las rigurosas pruebas del campamento de entrenamiento. Lo habían obligado a arrastrarse durante horas por trincheras fangosas y alambre de púas con un rifle en las manos y una bayoneta entre los dientes. Algunos de los amigos de Sergei habían muerto en esas trincheras, enredados en el alambre de púas o con disparos en la cabeza. Los instructores Spetsnaz solo usaban munición real. Por traumático que hubiera sido ver morir a sus compatriotas a manos de sus líderes, saber que había sobrevivido hizo que Sergei se sintiera más fuerte. Pensó que estaba preparado para cualquier cosa. Una corriente helada fluía por las venas de Sergei. Los rostros contorsionados de sus amigos caídos, congelados a mitad de un grito, con sangre goteando de sus fosas nasales y mandíbulas flojas, lo miraban desde dentro. Sergei gruñó y sacudió la cabeza como un perro con mal sabor de boca. Nunca era capaz de sacarse las imágenes de la cabeza cada vez que afloraban. Incluso los recuerdos de la adolescencia de Sergei, de golpear la cara de un matón hasta que el pómulo del chico quedó expuesto como mármol blanco, pasaron por su mente. La culpa lo hizo gruñir y mostrar los dientes como un perro apaleado. Había algo que Sergei había leído una vez, sobre cómo la vida del hombre es corta, brutal y fea. Hasta ahora, la vida de Sergei había sido así. La pobreza lo había enfurecido y frustrado, y sin una salida para su agresión, siempre había recurrido a la violencia. Estaba en su naturaleza. Siempre tuvo la esperanza de poder canalizar esa agresión hacia algo bueno, como luchar por su país, pero a menudo se preguntaba si esa era la salida correcta. Tolstói ciertamente parecía pensarlo. Sin embargo, Sergei seguía pensando en los rostros de jóvenes muertos, y en la desoladora agresión de su juventud. Por mucho que Sergei intentara mantenerse frío y distante de sus pensamientos, estos agitaban algo dentro de él, una emoción dolorosamente frágil que llenaba su ser. Más adelante, Tolstói levantó un puño, y se agachó bajo una oscura pluma de helechos. Tolstói arrancó un objeto del suelo. Un trozo de latón reflejaba la luz de la luna entre el pulgar y el índice de Tolstói. Un casquillo de bala. «Todavía hace calor», susurró Tolstói. Se lo mostró a Sergei. «Los estadounidenses deben haber estado aquí hace poco. Ahora solo necesitamos encontrar su rastro, y ver a dónde fueron». Tolstói miró por encima del hombro a Alexander y Nikita. ¿Oyen eso? Sepárense, y busquen huellas. Encuentren su rastro. Alexander y Nikita asintieron y comenzaron a rastrear el suelo del bosque, en busca de huellas. Sergei se dio la vuelta para irse, pero Tolstói lo agarró del brazo. «Tú no, Sergei. Quédate cerca. Por lo que sabemos, los estadounidenses todavía están cerca. Tenemos que tener cuidado». «No les tengo miedo a los estadounidenses, señor», dijo Sergei. «Deberían tenerme miedo a mí». Tolstói sonrió. «Ese es el espíritu, camarada», dijo. Inclinaron la cabeza hasta el suelo, y comenzaron a arrastrarse por el suelo del bosque, buscando cuidadosamente entre la hojarasca con sus linternas. Más lejos, Alexander caminaba solo entre las sombras, con la cabeza erguida hacia la densa maleza. No podía disipar una creciente sensación de temor mientras se alejaba del resto del grupo. A pesar de su exterior tranquilo, Alexander había estado profundamente preocupado durante su tiempo en la jungla hasta el momento.
El secretismo del general Borodin y Víctor lo había hecho sospechar de su misión desde el principio, pero Tolstói no hacía caso a sus advertencias. Estaba demasiado cegado por su patriotismo como para cuestionar sus órdenes. Nikita parecía comprender algunas de las preocupaciones de Alexander, pero no lo defendería al enfrentarse a Tolstói. Alexander empezaba a pensar que estaba perdiendo tiempo para advertir a los demás. Las órdenes de Víctor habían sido vagas, en el mejor de los casos. Alexander no estaba seguro de qué podían estar haciendo los estadounidenses en el valle, ni a qué habían estado disparando antes. No estaba de acuerdo con la teoría de Tolstói de que los estadounidenses intentaban atraerlos con sus disparos esporádicos. Si estos hombres fueran las temidas fuerzas especiales de las que Víctor les había advertido, no habrían estado disparando a ciegas en la noche para llamar la atención. Tenían que haberse estado defendiendo. Alexander no estaba seguro de contra qué habrían estado luchando los estadounidenses. No creía que con Yen y sus insignificantes guerrilleros del Vietcong tuvieran ninguna posibilidad. Los estadounidenses tenían que haber estado luchando contra algo más, pero Alexander no tenía ni idea de qué era ese algo. En el fondo de su mente, se preguntó si el secretismo de Víctor tenía algo que ver con los atacantes de los estadounidenses. Sabía que había Vietcongs en el valle, pero no había oído nada más que a los estadounidenses gritando y disparando. Si de hecho habían sido atacados, fue por algo sigiloso y silencioso. Los altos muros perimetrales del complejo de Borodin se le quedaron grabados en la mente a Alexander, pero no sabía por qué. Si había algún tipo de conexión, no lograba ubicarla. Le asustaba su ignorancia sobre la fauna vietnamita. ¿Cuánto sabía Víctor sobre estas selvas que no les había contado? Alexander miró por encima del hombro y vio a Sergei y Tolstói a 15 metros de distancia. Al otro lado del claro, Alexander pudo ver que Nikita estaba de espaldas. Alexander sintió la sangre correr por su cuerpo. Una descarga de adrenalina. Una brisa fresca traía el olor a descomposición. Alexander hizo una mueca, y se subió el cuello de la camisa contra el aliento húmedo del bosque. El silencio de la selva era audible. Empezó a sentirse incómodo. El silencio inquietante se había vuelto más notorio para Alexander a medida que avanzaba la noche. El coro de la fauna nocturna había descendido a unos pocos gorjeos, y al susurro del follaje. La respiración de Alexander era ligera, e increíblemente fuerte. Reprimió su ansiedad. Observaba la vegetación del sotobosque, tan espesa como muros de topiaría, por encima del cañón de su rifle. El resto del equipo estaba demasiado lejos para ser oído. Había una cualidad antinatural en el sonido de su respiración. Era resonante, baja y retumbante. Parecía un truco del oído, la extraña acústica de las cavernosas profundidades del bosque. Apretó las manos alrededor de su rifle, y contuvo la respiración. El sonido de la respiración continuó. Una exhalación rancia recorrió el cabello de Alexander. Alexander se giró, y cerró las mandíbulas sobre su garganta. Garras clavadas en la carne de su espalda, y plumas cubriendo su cuerpo. El AK-47 cayó de sus manos, y golpeó el suelo con un golpe sordo. Un jadeo entrecortado escapó de sus labios. Sus puños rebotaron como goma contra el cráneo de la criatura. Intentó abrir las mandíbulas, pero estaban cerradas alrededor de su cuello como una trampa para osos. Colmillos aserrados se hundieron en la garganta de Alexander. Las garras esparcieron fuego al abrir la carne de su espalda. Su sangre se derramó en el suelo del bosque. Alexander intentó gritar sin lograr emitir un sonido y se quedó boquiabierto. La criatura lo acunó contra su pecho. Le repugnaba el calor abrasador que se filtraba a través de la carne correosa del animal.
Alexander se retorció, y la criatura arrastró sus garras hasta la parte baja de su espalda, raspando las vértebras. El grito en la garganta de Alexander se convirtió en el agudo zumbido de un mosquito. Miró fijamente los ojos fríos e inexpresivos de la criatura. Era como mirar al fondo de un pozo profundo. Sus manos tiraron del espeso plumaje de su garganta. Miró más allá del hocico de la criatura, y gritó en silencio. La vegetación se abalanzó sobre él. La criatura se lo estaba llevando. ¿Dónde está Alexander?, preguntó Sergei, mirando por encima del hombro. Tolstói se giró, y frunció el ceño. Su linterna nadaba sobre un mar de follaje, como la luz de un faro. Nikita corrió a través del túnel de luz, y agitó un rifle sobre su cabeza. Su rostro estaba pálido, y tenso por el pánico. Alexander se fue, dijo Nikita. Encontré su rifle. Hay sangre en él. Sergei sintió que el estómago se le encogía. ¿Cómo pudo Alexander simplemente desaparecer?, preguntó. Esos malditos americanos, maldijo Tolstói. Pasó junto a Nikita, y blandió la linterna sobre la maleza. La sangre brillaba color burdeos en la parte superior de algunas hojas de palmera. Tolstói señaló y dijo: sigan la sangre, y encontraremos a Alexander. Haremos que los americanos paguen. Corrieron a través de la maleza, agachándose bajo las ramas de los árboles, y las enredaderas bajas. Sergei luchaba por seguir el ritmo de Tolstói y Nikita, quienes se abrían paso con destreza entre la vegetación con leve dificultad. El corazón de Sergei latía con fuerza en su pecho, y se sentía mareado por la adrenalina. Cientos de preguntas le rondaban por la cabeza. ¿Cómo Alexander había desaparecido tan rápido? ¿Y cómo sus captores eran tan capaces de pasar desapercibidos? Sabía que las fuerzas especiales estadounidenses eran buenas, pero no podían ser tan buenas, ¿verdad? Se suponía que los Spetsnaz eran los cazadores en esta misión, no los cazados. Todo estaba mal, y eso aterrorizaba a Sergei. Tolstói encontró sangre goteando de las anchas hojas de una planta de oreja de elefante. Clavó el talón en el suelo, y giró bruscamente a la derecha. Nikita y Sergei tropezaron tras Tolstói. Corrieron a través de una vegetación que les llegaba por encima de la cabeza. Sergei tragó saliva nerviosamente, y empujó detrás de Nikita. Sintió una repentina claustrofobia al ver que las paredes de follaje se cerraban a su alrededor. Miró sus pies y vio su reflejo en sangre a la luz de la luna. Había charcos, así como lo que parecían ser huellas de dos dedos clavadas en el suelo. Parecían frescas. Sergei chocó con Nikita, quien se había detenido de repente. Bananos y aves del paraíso se alzaban a ambos lados. Sergei no podía ver más allá de Nikita, pero sí el grueso tronco agrietado de un árbol de durián que se cernía sobre él. Nikita empujó a Sergei hacia atrás. Sergei se puso de puntillas como un niño impaciente. ¿Qué pasa?, susurró Sergei. ¿Qué está mirando Tolstói? Nikita se giró para mirar a Sergei. Su rostro era sombrío, y estaba ensombrecido. Fruncía el ceño con fuerza sobre sus ojos oscuros. No lo mires, dijo Nikita. No lo mires. Bastardos, espetó Tolstói. Les arrancaré la garganta con mis propias manos. El corazón de Sergei se le encogió, y empujó a Nikita. Déjame verlo, dijo Sergei con urgencia. Tengo que verlo. ¿Dónde está? Nikita intentó contener a Sergei, pero Tolstói dijo: déjalo ver a su camarada Nikita. Déjalo ver lo que los estadounidenses le han hecho a Alexander, lo que esos bastardos enfermos y depravados le han hecho a nuestro hermano. Estos salvajes, estos psicópatas brutales. Sergei se abrió paso entre Nikita, y encontró a Tolstói arrodillado al pie de las raíces extendidas del árbol de durian, como si estuviera rezando.
El haz de la linterna iluminaba la sangre salpicada sobre la corteza arañada del árbol. Sergei se detuvo a mitad de camino, y recuperó el aliento. El cadáver de Alexander quedó grabado rápida y dolorosamente en la mente de Sergei, como si fuera una daga. Sergei se quedó boquiabierto ante el cuerpo destrozado y mutilado de Alexander, cubierto de húmedas sábanas carmesí de sangre fresca. Su cabeza colgaba flácida en un ángulo extraño, el cuello roto y desgarrado, la sangre fluyendo de él como un grifo. El pálido hueso blanco de las vértebras cervicales de Alexander brillaba como porcelana bajo el haz de la linterna. Sergei sintió que se deslizaba más dentro de su cuerpo. Se creó una distancia entre su frágilmente joven y el desastre devastado del cadáver descuartizado que tenía delante. «Mira lo que esos paganos le han hecho a nuestro hermano», Tolstói gruñó. «Míralo». Nikita se acercó. «Déjalo en paz, Tolstói». «Tiene que verlo», ladró Tolstói. Se giró hacia Sergei y lo puso cara a cara con la retorcida máscara de Alexander. «Míralo, Sergei. Por eso nunca podemos mostrar piedad. Los estadounidenses son monstruos. Nos harán esto a ti o a mí, tan rápido como se lo hicieron a él. No les muestres piedad, y no idealices esta misión. Esto es la muerte. Esto no es una aventura por una tierra exótica. Esto es un asesinato». Sergei intentó apartar la mirada, pero Tolstói apretó su agarre, y lo obligó a mirar a Alexander. La mirada de Sergei se posó en Alexander, y gimió tímidamente, una mezcla de repulsión y miedo. Había una larga herida desde la parte inferior del esternón de Alexander, hasta la parte superior de su pelvis. Cerca de la ingle. De la herida abierta, colgaban trozos de intestino, cortados como tripas de salchicha vacías. Sergei tuvo arcadas. «¿Lo ves, camarada?», preguntó Tolstói. «Ellos lo vaciaron», balbuceó Sergei. «Tal como se lo hicieron a los japoneses en la Segunda Guerra Mundial, y tal como se lo hacen ahora a los vietnamitas», dijo Tolstói. «Nunca he visto una atrocidad como esta, pero no te equivoques, camarada. Es la última que cometerán estos estadounidenses. Los encontraremos, y los haremos sufrir. Eso te lo prometo». Sergei cayó de rodillas. Y vomitó sobre el blando suelo del bosque. Tolstói puso su mano sobre el hombro de Sergei, y escucharon el regreso gradual de los cantos nocturnos de la selva. Nikita negó con la cabeza disgustado, y se apartó de ellos. Tolstói ayudó a Sergei a levantarse. «¿Has visto lo peor de lo que está por venir?», dijo Tolstói. «Cuando encontremos a los estadounidenses, debes ser capaz de matar sin piedad. Has visto de lo que son capaces, y ahora debes descubrir de qué eres capaz tú. ¿Qué les harías a los estadounidenses que hicieron esto?». Sergei tosió, y se limpió la bilis de los labios. Imágenes de violencia y carnicería desfilaron por su mente. Jóvenes acribillados a balazos, y enredados en alambre de espino. Matones con la nariz rota, y dientes arrancados. Perros muertos a tiros al borde del camino. La muerte era lo bastante reciente como para provocar dolor, y sin embargo, Sergei hallaba un extraño consuelo en aquellas imágenes de muerte que le resultaban familiares. Exhaló el aire a través de los dientes apretados. «Los mataré», siseó Sergei. «Los mataré a todos».